Buenos días y bienvenidos a otro vídeo del día a día de un asesor inmobiliario. Hoy he recibido una noticia de un partner, uno de nuestros partners de ImmoHappy, un partner financiero, que la verdad es que con el que trabajamos muy bien. Y me ha gustado mucho. Es un artículo que han incluido en su página web y nos han hecho llegar pues, a través de difusión, ¿no? De grupos de difusión. Y la verdad es que me ha gustado mucho porque lo bueno de trabajar con asesores, ya sea inmobiliarios o sea financieros o en cualquier faceta o sector de la vida, pues evidentemente estás informado, ¿no? Y me ha gustado mucho porque es un tema en el que yo he trabajado y ahora lo explicaremos, pero muchas veces pues nos hacemos un lío o no tenemos ese conocimiento los asesores y es bueno pues que lo vayamos tocando. ¿Qué hacemos o qué se puede hacer pues, en los divorcios, ¿no? Por ejemplo, o en las herencias? Hay un procedimiento que se llama la extinción del condominio y eso es el artículo que se ha escrito, que han escrito en Hipotea y nos han hecho llegar. Y la verdad es que me ha parecido buenísimo, ¿no? Porque de una forma muy sencilla, pues explica cuál es uno de los procedimientos a seguir más económicos, repito, más económicos, cuando existe una copropiedad, es decir, cuando una propiedad tiene varios copropietarios. Entonces, bueno, es muy interesante. Ahora vamos a poner el artículo para que lo veáis, porque efectivamente sabemos que los impuestos que gravan, en este caso la transmisión patrimonial, es el ITP, cuando en este caso estamos hablando de una vivienda de segunda mano, ¿no? No es una vivienda nueva. Entonces el ITP pues, puede estar entre el 6 y el 10% dependiendo de la comunidad autónoma, porque como bien sabéis es un impuesto que ponen las comunidades autónomas y bueno, pues es variable, ¿no? Bueno, en Euskadi, por ejemplo, está por debajo, creo que está en el 3, creo recordar. Entonces, bueno, es muy interesante porque la extinción del condominio no se acogería o no pagaría impuestos por el ITP, sino en este caso los actos jurídicos documentados, que también son variables dependiendo de la comunidad autónoma y que, bueno, pues suelen ir entre el 0,5% y el 1,5%. No es lo mismo pagar, por ejemplo, en Cataluña o en Valencia un 10% por el impuesto de transmisiones patrimoniales cuando se adquiere una vivienda, que en este caso si adquieres a través de la extinción de un condominio, es decir, la mitad de una vivienda, en el caso de un divorcio, pues que pagues a lo mejor uno y medio. No tiene nada que ver pagar 1,5 con pagar un 10% de la compra. Bueno, voy a compartir pantalla y vamos a ir, a ver, vamos aquí, a ver compartir. Y vamos a ver este artículo que me ha gustado mucho, lo vamos a ver muy rápido. Fijaros, tienes una propiedad a medias y quieres comprar la parte que te falta, descubre cómo. Está muy bien, es muy directo. Fijaros, efectivamente aquí se habla de la extinción del condominio. Y es que cuando se trata de liquidar una propiedad compartida, ya sea por un divorcio, una ruptura de pareja o una herencia, ahora os voy a dar también otra forma, una de las opciones es la extinción de condominio. Este procedimiento legal permite a uno de los copropietarios comprar la parte de otro o de los otros, evitando los costes e impuestos asociados a una compraventa tradicional. Lo que os comentaba, imaginad que tenemos varios propietarios de un inmueble, puede ser en una herencia, puede ser en un divorcio, o por ejemplo puede ser varios hermanos que compraron en su día varios locales comerciales y ahora pues lo que quieren hacer es una extinción del condominio. Es decir, ahora llegan los hermanos y dicen, bueno, tenemos 3 locales, vamos a darle un local a uno, otro local a otro y otro local a otro, ¿no? 3 locales, 3 hermanos y se reparten los locales y en vez de que los tres estemos en copropiedad en los 3 locales comerciales, cada uno va a tener su propiedad única. Entonces, eso también, por ejemplo, se podría hacer una extinción del condominio, ¿vale? Pero vamos a focalizarnos en el divorcio, que yo creo que es lo que más tenemos en mente, lo que más nos suele suceder en las inmobiliarias. Y fijaros, la extinción del condominio, pues, ¿qué es lo que haría? Pues que una de las partes le compra a la otra, pues la parte que le corresponde. ¿Qué es lo que sucede? Pues fijaros aquí, es lo que estamos hablando, que en vez de pagar el ITP, el impuesto de transmisiones patrimoniales, por el total, pues simplemente tendría que pagar los actos jurídicos documentados. Aquí fijaros que lo describen perfectamente. La naturaleza fiscal y legal en una compraventa normal se trataría como una transacción completa con impuestos sobre transmisiones patrimoniales. En cambio, en el supuesto de hacer una extinción de condominio,
Se considera una disolución de la copropiedad y suele implicar un coste fiscal menor. Se puede tributar por la adquisición de la parte del otro a través del impuesto de los actos jurídicos documentados y generalmente el más bajo. Es más bajo. Perdón, que generalmente es más bajo. Generalmente no, siempre es más bajo. En ambos casos hay que sumar el importe del notario, el del registro de la propiedad, y si solicita la hipoteca a gestores, pues también la hipoteca. Bueno, ¿por qué notario y registro de la propiedad? Evidentemente porque habrá que hacer unas escrituras nuevas y evidentemente una vez que esté adjudicado en este caso a uno de ellos, a uno de los copropietarios, y se quede con el inmueble entero, pues evidentemente el registro de la propiedad también tendrá que cambiar pues la información con respecto a esa finca. En el caso de que se necesite hipoteca, sí se necesita, porque a veces no tiene por qué necesitarlo, tener los recursos propios, pero en el caso de que se necesite, pues evidentemente también se tendrá que quedar en notaría esa hipoteca y luego registrada, ¿no? Evidentemente aumentarían los gastos. Por lo tanto, al final, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues aquí lo tenemos los impuestos de los actos jurídicos documentados, que, como bien nos pone aquí, va del 0,5 o del medio punto porcentual al 1,5%. ¿Vale? También aquí un poquito os hace, está muy bien el artículo, yo diría que lo leyéis entero, hace referencia a los usufructos de la propiedad. Como bien sabéis, el usufructo es un derecho sobre el inmueble, un derecho de uso, pero en ningún caso no un derecho de adquisición. Por lo tanto, en el caso de querer extinguir el usufructo, pues también se puede valorar, ¿vale? En este caso, ese tipo de cosas siempre pues, tienen que ir de la mano de notaría y son un poquito más complejas. Y luego, bueno, pues aquí, claro, es un partner financiero, por cierto, son muy buenos. Y bueno, pues os habla de la financiación hipotecaria, ¿vale? Más que explicarla yo, pues los suyos con vuestros asesores y financieros, con Hipotea, que son fantásticos y os lo van a explicar. Fijaros, un ejemplo práctico. Os viene aquí también en el mismo los escenarios para una financiación convencional e incluso para una financiación más favorable, ¿de acuerdo? Y también las excepciones, ¿de acuerdo? Los pasos a seguir. Y aquí sí me voy a parar un poquito porque fijaros que aquí hace un pequeño resumen sobre los impuestos que se graban a la vivienda. Por un lado, el impuesto de transmisiones patrimoniales, por otro lado, la plusvalía municipal, que sabéis que es el incremento al valor de los terrenos de la naturaleza urbana, es un impuesto municipal, ¿vale? No es ni una tasa ni un precio público, es un impuesto, es importante. Y como bien os dice aquí, este es el impuesto que es aplicable si ha habido un incremento del valor de los terrenos, porque sabéis que si hay minusvalía, en el caso de que no haya plusvalía, es decir, que el precio de la transmisión es inferior al precio de adquisición, el precio en el que vendemos está por debajo del precio en el que se adquirió el inmueble, habría minusvalía y en el caso de haber minusvalía, como bien sabéis, se puede recurrir el cobro de la plusvalía. Porque, a ver, vamos a ser serios, los ayuntamientos les da igual, al final los ayuntamientos quieren recaudar y ellos giran la carta de pago, que os llegue la carta de pago y ahí se queda la cosa. Y el que no lo recurre, el que no quiere discutir o el que no sabe, pues evidentemente abona y punto. Y aquí se acabó, ¿no? De aquí parte después de gloria. Pero, como bien sabéis, y eso es importante también para que tengáis a vuestro asesor inmobiliario, esté a vuestro lado en este tipo de cosas, ¿no? Es que, por ejemplo, en el caso de la plusvalía, cuando llegue la carta de pago, que estudiéis si hay plusvalía o hay minusvalía, porque en el caso de minusvalía se tiene que recurrir, se debe de recurrir, es muy sencillo, es un trámite muy sencillo si se sabe hacer y evidentemente no debes de por qué pagarlo. Y luego, en este caso, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que como bien sabéis, esto siempre tiene que ser vuestro asesor fiscal, en este caso no el asesor inmobiliario, sino el asesor fiscal quien os tiene que asesorar y os tiene que decir cómo hay que actuar, ¿no? Entonces, bueno, no hay mucho más. Fijaros que el impuesto sobre transmisiones patrimoniales es el que ya hemos hablado. Realmente es muy interesante porque la extinción del condominio, y es por lo que vamos a terminar, cómo afecta al no pago del impuesto de transmisiones patrimoniales, que es realmente el mayor gasto que solemos tener en una compraventa, ¿vale? Que es en torno, pues fijaros, en Castilla-La Mancha es del 9%, en Madrid estamos en torno al 6%, y luego ya, pues dependiendo de la comunidad autónoma, pues tenemos el 8, el 9, el 10, normalmente está entre el 8, el 9 y el 10. Que evidentemente pues esto está generando mucho perjuicio a la hora de pues, adquirir inmuebles.
Saliendo un poquito, hilando con el impuesto de transmisiones patrimoniales, sabéis que siempre os digo que es una de las razones por las que en España se fomenta la compra y se elimina o no hay seguridad jurídica para los propietarios que arriendan su vivienda, precisamente por este tema, porque no se busca que haya alquiler en España, sino vivienda en propiedad por un tema de rentabilidad, perdón, o de ingresos para las comunidades autónomas. Es decir, si en España hubiera mucho alquiler, hubiera mucho movimiento de arrendamiento, pues no había tanta compra de vivienda y porque pensaba que en España hay mucha vivienda vacía, muchísimo. Pero no se pone en alquiler y al final lo que se hace es que suban los precios, la oferta baja, suban los precios y eso al final hace la familia normal y corriente quiera adquirir un inmueble, sube el precio de la vivienda, suba el ITP, pague ITP a las comunidades autónomas, etc., etc. Ya es la pescadilla que se muerde la cola. Por lo tanto, es una forma de financiación muy lucrativa para las comunidades autónomas y todas, me da igual el color político, todas son partícipes del precio de la vivienda porque les interesa que sea alto para ellos, en este caso, pues financiarse. Por lo tanto, el ITP es un impuesto trampa que ningún gobierno nunca mira, da igual del color político, ha mirado por el ciudadano, sino que al final lo que buscan es recaudar, porque saben que, igual que en su día, pues los actos jurídicos documentados, cuando también los pagaba el cliente en el caso de las hipotecas, y al final pues se dijo que no tenían que pagarlo los propios bancos, ¿no? Entonces, bueno, no se ha mirado por el ciudadano, por desgracia, en España. Pues nada más, os animo a que leáis a ver cómo se llama esto, este artículo. Me gusta muchísimo. En el caso de las extinciones del condominio, nosotros en nuestra oficina lo hemos llevado precisamente al patrimonio familiar, ¿de acuerdo? ¿Cómo los hemos hecho en el patrimonio familiar? Típica familia que durante años ha ido generando un pequeño patrimonio inmobiliario. Crecen los hijos, ya llegan los nietos y se encuentran con que tienen varias propiedades, pero no quieren estar en condominio, ¿no? No quieren estar en copropiedad, pues porque a lo mejor el primo de tal no se habla con el tío de Pascual y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, esto es un procedimiento muy sencillo, es un procedimiento notarial, siempre viene a través de unas previas, unas tasaciones inmobiliarias del producto inmobiliario. Una vez que se tiene el producto inmobiliario se paquetiza, ¿vale? Se hacen paquetes y a partir de ahí pues se hace una extinción de condominio que, como bien lo pone aquí, simplemente pagaría los actos jurídicos documentados y, bueno, pues nos ahorraríamos muchísimo, muchísimo y nos hemos ahorrado mucho. Es un procedimiento que, como ya os digo, en nuestra oficina lo hemos hecho mucho de cara a pequeños patrimonios familiares, ¿de acuerdo? Que es muy, muy normal que estén en copropiedad, muy normal, de pisos, locales comerciales, incluso terrenos agrícolas. Da igual porque todo lo puedes meter en un mismo paquete, es decir, y luego ya vas troceando, vas valorando y de ahí ya vas haciendo paquetes y troceando. Y es una forma muy buena porque se pagan menos impuestos. Espero que os haya gustado este vídeo y os animo a que leáis este artículo de Hipotea en hipotea.com, Hipotea Asesores y poquito más. Buen final de semana y buen negocio.